bienvenido a nuestro grupo. Estamos el día de hoy muy contentos de tenerlo con nosotros. Era una entrevista que estábamos esperando por mucho tiempo, queríamos comunicarnos con usted y sobre todo porque va a ser muy útil para los chicos que están haciendo un trabajo sobre pandemia y que van a exponerlo luego en el mes de noviembre a los padres de familia y a la comunidad en general en el Colegio Lincoln. Gracias por venir, porque sé que su tiempo es muy valioso. Somos el grupo 12 de Exhibition Pandemic y queríamos hacerle unas breves preguntas. Gracias. Gracias a ti. Qué ocurrencia. Vamos a ver si de alguna manera lo puedo ayudar en los objetivos de que ustedes le enseñen a sus compañeros y a los padres de familia algo sobre las pandemias. Según su experiencia, ¿cuándo podríamos salir y la vacuna se le pondría a todos? Porque la ministra dijo que la vacuna no era para niños ya que no había pruebas hacia ellos. ¿Cómo sería la vuelta a clases en este caso? Normalmente todas las vacunas se comienzan a probar según sean las enfermedades. O sea, tú no vas a hacer una vacuna de sarampión para personas adultas. Tú buscas una vacuna para personas que temprano adquieren. Y si quieres que no haya polio, buscas y haces estudios clínicos de vacuna de polio en niños. ¿De acuerdo? Si tú miraras una enfermedad que solamente se da en personas mayores, como por ejemplo diabetes, tú no vas a hacer un estudio en niños para medicina de diabetes, sino lo buscas en adultos. En este caso, las vacunas se están probando en adultos y por primera vez se están probando en personas mayores de 65 años. Habitualmente los estudios son adultos hasta los 60 años porque ya los mayores tienen muchos problemas, son hipertensos, tienen enfermedad del corazón, pero ahora sí porque las personas que pueden fallecer son personas de esos grupos etarios. Los niños rara vez hacen formas graves y por eso es que en la cola de la vacuna van a estar los niños, porque no sabemos si a los niños les va a ir bien con las vacunas o no. Porque si tú vacunas a todos los adultos, los niños no se van a afectar. Y entonces por eso es que la ministra ha dicho que por ahora ninguna compañía en el mundo está haciendo estudios en niños. De acuerdo, los niños casi nunca se dañan por esta enfermedad. Por eso lo dijo. Según su experiencia, ¿cuál cree usted que puede ser la solución a una pandemia que atravesamos y cuánto tiempo duraría? ¿Cuál es la solución? Es una pregunta muy difícil, pero te cuento qué pasó con el SARS, el hermano mayor de este SARS, el número 1, este es el número 2. Cuando aparecieron los enfermos, no sabían qué pasaba porque moría mucha gente de lesión de neumonía. Después, cuando descubrieron, aislaban a las personas 2 semanas. ¿De acuerdo? Tú estabas enfermo, te guardaban en un sitio 2 semanas. Y en 2 semanas, el virus desaparecía de tu organismo porque se moría de viejo, digamos. Con esa condición, se acabó esa epidemia. Aislaron a todas las personas enfermas por 2 semanas. ¿De acuerdo? O sea que el virus te dura un tiempo y después desaparece. En el COVID también puede suceder eso. Porque si tú te contagias, el virus dura en tu sangre máximo 2 semanas. O sea, si yo te pusiera a ti y a todos los enfermos en un sitio y los dejo 2 semanas, los alimento, los cuido, etcétera, y nadie sale ni nadie entra, en 2 semanas se acabó la pandemia. ¿De acuerdo? Eso hoy en día es muy difícil hacerlo. Primero porque la mitad de los casos no sabemos que están infectados. ¿Te das cuenta? O sea, no hay una prueba que te diga, sí, ahorita estás infectado. Hay pruebas que nos ayudan, pero no. Entonces, hoy en día deberíamos hacer eso.
diagnóstico de un caso, boom, en su casa aislado, y toda su familia aislado durante 2 semanas. Eso sería la primera medida más urgente. La segunda será vacunar, ¿no? Pero no sabemos si las vacunas van a ser buenas. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Hay 3 cosas. Uno es un brote. Suponte en tu colegio te reúnen todos y aparece un chico con paperas y a las 2 semanas 20 chicos tienen paperas. Eso es un brote, ¿de acuerdo? Muy bien. La epidemia es cuando el número de casos que hay es muy alto frente a lo normal. Digamos, todos los inviernos en tu clase o en tu colegio va a haber 50 chicos que hacen gripe, ¿de acuerdo? Todos los años se sabe que los chicos más o menos 50, entonces tú vas haciendo una curva. Y en eso, este año hay 1000 chicos, ya no hay 50, sino hay 1000 chicos. Entonces, una epidemia ya corresponde a una extensión. Y pandemia se refiere a todos, cuando afecta a una pandemia, cuando afecta más y a a muchos países. En general se dice que cuando una epidemia va pasando de un continente a otro ya se vuelve una pandemia. Y entonces no hay una definición estricta, pero cuando ya tú tienes más de 2 continentes, ya es una pandemia. Y eso es lo que ocurre. Ahorita hay 218 países con COVID de los 5 continentes. Otra pregunta. ¿Cuál podría ser la población más afectada por el COVID-19? Sabemos desde los estudios en la China, que comenzaron a estudiar ahí, porque ahí comenzó la enfermedad, todos se infectan, ¿ya? Todos se infectan, pero se enferman las personas que tienen otras enfermedades y las personas mayores. Sabemos que a partir de los 50 años y especialmente a partir de los 60, la gente se enferma. Voy a ponerlo, tú imagínate que en tu casa viven tus papás que tienen 40 años, tus abuelitos que tienen 70 años y por ahí vive tu bisabuela que tiene 90 años. Si todos se enferman, a ti no te va a pasar casi nada. De repente estornudas y chao. Tu papá que tiene 40 años y es sano, no se va a enfermar, te va a pasar rápido. Pero tus abuelitos sí pueden enfermarse y enfermar su pulmón y pueden terminar hospitalizados. Y tu abuelita tu bisabuela que tiene 92 años, va a ser un cuadro clínico muy grave. O sea, el mismo virus produce diversas formas clínicas según la edad. Te das cuenta, tú eres muy niño y a ti el virus no te va a hacer mucho daño. Y a las personas conforme pasa el tiempo les va haciendo daño. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, el organismo también se envejece. Es como que tú tienes un carro que se va envejeciendo y termina siendo como una carcocha. ¿Por qué? Porque el organismo también pierde su fuerza, pierde su circulación, sus defensas, sus ejércitos para defenderse. Entonces, por eso es que hacen formas más graves. Una Pero pregunta. todos, sí. Una pregunta. Santiago. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes, niños, jóvenes para vencer la pandemia? Esa es una pregunta que tú tienes que enseñarle a tus compañeros. Tú sabes que eso se transmite por la vía respiratoria. No se transmite por comer ni se transmite por la piel. Se transmite porque tú toses o estornudas y contagias. O sea, si yo estoy con COVID, me siento contigo y te estornudo, te puedo contagiar. Y entonces, como tú te imaginas, debemos poner una mascarita
Y entonces si yo tengo virus y boto 10.000 virus, me pongo una mascarita y van a pasar 200. Pero si tú te pones una mascarita, no te van a llegar ninguno, porque tu mascarita te protege. Entonces, la pregunta es, ¿cómo prevenir? Es usar una mascarilla todo el tiempo, mientras tú estás en el colegio, estás fuera de tu casa, porque tú no sabes si tu compañero de carpeta o el profesor, etcétera, están con COVID. Por lo tanto, tú tienes que sospechar que cualquier persona tiene COVID y te puede contagiar. Y entonces tienes que usar tu mascarilla. La segunda cosa es, tú agarraste, tu compañero tosió y tose encima de la carpeta y tú no te das cuenta y agarras la carpeta y llevas tu virus y después te agarras la nariz y la boca y te contagias. Por eso es que decimos hay que lavarse las manos siempre. Y lo tercero, si yo estoy con COVID, tú estás a 2 metros, yo no te contagio. Y entonces por eso es que decimos separarse 2 metros. Has visto que todo en los colegios en Europa a 2 metros. Tú vas al banco a 2 metros. ¿Por qué? Porque si la otra persona tiene COVID ya no me va a contagiar a mí. Porque está muy lejos, no llegan sus virus hacia mí. Por eso se hacen las 3 cosas. Eso es lo que le vas a recomendar a tus compañeros. La otra cosa, Santiago, cuando tú te reúnes con tus primos y alguno de tus primos no se puso la mascarilla cuando llegó a tu casa, te puede contagiar a ti. Por eso es que todos ustedes en la casa, y si alguien va a tomar una gaseosa o va a tomar un refresco, mis primos van a estar a 2 metros. No puedo estar cerca. Y si yo voy a comer junto a mis primos o a mis hijos, tienen que estar a 2 metros, porque ya yo no tengo mascarilla. Entonces hay que usar mascarilla todo el tiempo. Pero si yo estoy con una persona lejana a mí, o sea que puede ser mi hermano, pero no vive en mi casa, yo y él tenemos que cuidarnos, porque yo no sé si él está infectado y él no sabe si yo estoy infectado. Y entonces comemos a 2 metros. Y eso es lo que uno debe hacer. Distanciamiento de 2 metros. Doctor, y también la pregunta se refería a cómo los niños y los jóvenes pueden ayudar para poder vencer la pandemia, o cómo pueden ellos colaborar, enseñando esto que usted ha dicho. Esa es la pregunta de oro. Yo he pedido al ministerio que los chicos, les puedo contar una anécdota. Antiguamente, en niños, mucha gente fumaba dentro de su casa. Yo cuando recién comencé a tener a mis hijos, no, ya yo dejé de fumar antes. Yo dejé de fumar muy joven, fumé un tiempo. ¿No? Mucha gente fumaba en su casa. Y entonces los profesores le enseñaban que había una información que cuando los papás fumaban, los chicos eran fumadores pasivos y sufrían de bronquitis, de asma, de muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Que los niños le pedían a su papá que no fumaran en la casa. Y como efecto de eso, los papás tenían que salir si querían fumar. Y entonces mucha gente dejó de fumar y ahora nadie fuma en su casa delante de los niños porque sabe que le hacen daño. Entonces, ustedes tienen que decirle a sus hermanos mayores, a sus amigos mayores, que tienen que cuidarse, que tienen que saber cuáles son las normas. Estas normas no son porque nosotros queremos fastidiar a nadie, son normas para que la gente no se enferma, no termine en el hospital y no esté muriendo por una enfermedad. Entonces todos tenemos, este es como un camión que hay que empujarlo para que camine. O sea, hay que mover a la pandemia del Perú y para eso todos tenemos que empujar poquito a poco. Y eso significa que hay que enseñarle a tus compañeros de 13, 14, 15 hermanos, que ellos enseñen en su casa. Oye, ¿por qué sales a tu reunión de tus amigos y después te pones a fumar y compartes el cigarro?
o compartes la cerveza con tu amigo, y entonces así nos vas a traer la enfermedad y vas a contagiar a mis papás, a mis tíos, a todos. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes tienen que ser motores de esa indicación. Porque ustedes han visto en televisión cómo mucha gente, por ejemplo, se pone la mascarilla y lo pone debajo de la nariz. Eso es como que no tiene mascarilla. Entonces tienen que enseñarles, mira, tienes que ponerte la mascarilla cubriéndote la nariz, porque si no el virus se te pasa por la nariz. Y entonces los chicos deberían participar y crear eso. Oye, no te estás poniendo bien la mascarilla. Crear ese sentimiento en las personas. Oye, hay que hacer esto. Porque lo más fácil es quedarse callado. Y siempre habrá un muchacho valentón que va a decir, no, tú no me mandas a mí, yo hago lo que quiero. Por eso es que el grupo tiene que ser fuerte. Tiene que crearse una conciencia de que es necesario que esto sea así. Siempre habrá un chico que quiere estar encima de las normas, se quiere reír de las normas. Y ustedes tienen que hacer grupos para que todos sepan que esto es bueno para ustedes y es bueno para su familia. ¿Cómo los virus trabajan en el cuerpo? ¿Cómo el virus trabaja en el cuerpo? ¿Cómo se comporta en el Se cuerpo? reproduce. Se reproduce. ¿Tú alguna vez has jugado ese juego que se llama Pac-Man? No. ¿Lo conoces? No. Yo sí. Entonces imagínate que ahorita yo te pongo una pelotita y tú la agarras y se divide en dos. Y después la vuelves a agarrar y ya no son dos, ya son cuatro. Y cada vez que tú la agarras se va multiplicando, se va duplicando. ¿De acuerdo? Eso hace el virus en las células. Agarra y se va duplicando. Y cada vez que duplica se va a una célula tuya y la daña. Y entonces cada vez que es como que se divide en dos. Entonces se va duplicando y te produce daño porque se te van muriendo las células. Entonces cada vez que entra una célula se mete y ya salen dos y la célula ya se muere. Y entonces va matando células. ¿Qué dice Luciana? ¿Qué dice Tengo Luciana? una pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es la cepa de un virus? ¿Podrías repetir, Luciana? ¿Cuál es qué? La cepa de un virus. ¿La cepa? Sí, ¿qué es la cepa de un virus? Es un término, digamos, la cepa es como clasificas, es como que tú tienes 10 caballos y unos son muy blancos y entonces es de tal grupo y el otro son así medios pintos, blanco con negro, tal, y los otros son marrones. Entonces cada uno tiene, como decir, una categoría. Entonces una cepa corresponde a la categoría de virus. ¿Por qué? Por ejemplo, los coronavirus son varias cepas, ¿no? Entonces una cepa es como tú categorizas a un grupo de virus. Y entonces en este momento hay una cepa que circula por todo el mundo. Sin embargo, algunas veces cuando se reproduce el siguiente no sale exactamente igual. O sea, tiene 45 patitas, ahora va a tener 46. Ya no es igual, tiene 40. Entonces es como una nueva cepa, ¿no? O sea, es el mismo virus, el abuelo es el mismo, pero ya el hijo o el nieto ya no salió exactamente igual al abuelo. Entonces es como una nueva cepa, es como un nuevo virus, pero es como un hermano muy cercano a sus otros hermanos. Pero la cepa es cómo clasificas cada uno de ellos. Así que la cepa es, por decirte, en una familia es como el apellido de uno, ¿no? O sea, la cepa de los, digamos, de los Landauros, la cepa de los Gotuso. Pero dentro de ellos hay uno que se llama Eduardo, otro se llama Luis, otro se llama Carlos, entonces son
Es una cepa diferente. Eso pasa en los virus también. ¿Una persona que ha tenido el COVID-19 se puede volver a contagiar? Mira, es una situación extraordinariamente rara. Es cierto que ocurre, porque se ha podido demostrar, el primer caso a propósito de la cepa, este es un hombre de la China que en abril tuvo COVID, ¿de acuerdo? Y tenían su virus guardado en la China porque estaban estudiando. Se fue a España a hacer una asesoría y al regresar le hacen un estudio de la nariz y encuentran que tiene el virus. Pero sorprendentemente no es el mismo, es otra cepa. Es el mismo coronavirus, pero que ya no tiene 46 pies, sino tiene 47, por decir, no estoy usando una figura nomás. No es que tenga pies, sino que... Y entonces chequean, pero este hombre no estaba enfermo, sino que portaba en la nariz el virus, pero no hizo enfermedad. En este momento hay como 30 personas que se ha encontrado que tienen en su vida 2 veces el virus. Algunos de ellos raramente han hecho enfermedad. Pero hay 34 millones de personas. O sea, si hay 30 personas y hay 34 millones, ¿qué te puedo decir que es raro? Pues es muy raro. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, cuando a mí me dicen, doctor, y hay una reinfección, muy raro. Es poco probable. Decir, casi no hay. Es decir, eso es extremadamente raro. O sea, entonces los periódicos hacen una dimensión inadecuada. Es bueno para el mundo. La peste negra, porque en el Perú es el único país que sí tiene, o sea, que no pandemia, pero sí llega a tener como una epidemia. No, se llama endemia. O sea, todos los años hay un mismo número. ¿Te das cuenta? Porque en ese sitio hay unas ratas que están infectadas y entonces no es fácil buscarlas. Es decir, es como que tú vas a la selva, hay una enfermedad en la selva que hay unas ratas, ¿dónde las buscas? Entonces, en esa zona no es fácil eliminar a todas las ratas y por eso queda ahí como un reservorio. No siempre, pero no hay una pandemia porque no se extiende, pero se puede extender. Ya ha pasado que cuando hay el fenómeno de la niña, después del niño, ese sitio comienza a haber muchas plantas en el desierto y esas ratas comienzan a moverse y la enfermedad también comienza a moverse. O sea, una pandemia o una epidemia requiere que haya un microbio, pero que además haya un vehículo que transporta el microbio y además que hayan condiciones que favorezcan eso. Porque si tú lo cierras y no dejas salir, no van a crecer. Y eso es lo que hacemos siempre. No dejamos crecer. Y cuando hablamos antes de coronavirus, que si se podía reinfectar, las personas que se reinfectan son porque no tienen inmunidad, porque, o sea, bajó, porque no comieron bien, algo así. Así es. No sabemos por qué esas personas se han reinfectado todavía, recién se está investigando, pero de nuevo te digo, Valentina, que es una cosa muy rara. La reinfección es una condición médica muy rara. ¿Es posible que, o sea, una persona que ya se infectó y superó el virus, o sea, que generó anticuerpos, esos anticuerpos los podrían usar para tratar a otras personas con el virus o para usarlos en la vacuna? No para vacunas, pero sí para estudiar cómo se hace una vacuna. Y sí se está usando en el Perú, vas a ver un programa que se llama Perú con plasma. Una parte de tu sangre se llama el plasma y ahí están tus anticuerpos. Entonces con una maquinita te sacan la sangre y se quedan con tus anticuerpos para eso y te devuelven tu sangre. Tú puedes producir, en un minuto sigues produciendo anticuerpos. Eso se llama
plasma convaleciente. Convaleciente es el que ya se curó. Y ha habido un par de enfermedades donde han usado esos anticuerpos para ponérselo a personas que están muy graves. Se llama tratamiento con plasma convaleciente. Y eso es posible, y eso actualmente en el Perú se están haciendo una investigación para usar eso. Todavía no sabemos si va a caminar, si te van a sacar suficientes anticuerpos o no. No se sabe. Doctor, yo quisiera, lo saluda Olga Nuñovero, profesora también del Colegio Lincoln. Yo tenía una pregunta. El día de ayer leía un artículo en el diario La República en el que usted mencionaba el escenario poco probable de iniciar clases en el mes de marzo. ¿Es así? Sí. La idea es... Yo hice esa respuesta en todo un contexto, ¿no? Un contexto, claro. Se sabe que en Francia y España y en Europa las clases han comenzado hace un mes. Entonces, esa experiencia que se está haciendo para el Perú va a ser muy útil, porque ellos están como 6 meses antes que nosotros. Así es. Entonces, seguramente en diciembre y en enero, vamos a tener que decidir en el país. ¿Por qué? Porque los chicos se contagian y son muy fáciles de contagiar a otra persona. Y los chicos casi no tienen síntomas. De repente estornudan, pero de repente en su nariz tienen bastante virus, más que lo que tiene un adulto. Y entonces, los niños, además, es difícil que tú los controles, que usen la mascarilla todo el tiempo, que no se abracen. Te das cuenta, es muy difícil que un chico de 7 años sepa que el distanciamiento social es importante. O sea, lo van a hacer en la clase, cuando está la profesora, el profesor, pero cuando no están, ellos van a comportarse como lo que se comporta un niño en cualquier sitio del mundo. Quiere abrazar a su amiga, a su amigo, quiere jugar pelota, ¿te das cuenta? O sea, es muy difícil que los niños no socialicen y es muy difícil que los niños no se contagien. Por eso hay que mirar la experiencia. Por ejemplo, en España todos los profesores antes del primer día se hacen pruebas serológicas y moleculares para saber quiénes tuvieron ya. Los que tuvieron, muy bien, esas personas ya no contagian y pueden enseñar. Y los que no tuvieron tienen que ser hechos periódicamente algún análisis. ¿Te das cuenta? Que te imaginas es sumamente costoso, pero habrá que hacerlo. Pues, es decir, cada cierto tiempo. Pero mi pregunta es, ¿podremos controlar eso? Es muy temprano. O sea, yo no tengo ni nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar. Así es. En Estados Unidos también los chicos ya están yendo al colegio. Pero te cuento que en España todos los días cierran colegios porque hay brotes. Así que no sé cuántos brotes va a haber y mirar qué cosa dio frutos en España, etcétera. Vamos a agradecerle esta presentación que ha sido tan importante. Hemos aclarado conceptos, nos vamos con ideas muy claras. Doctor, le agradecemos por esta presentación tan didáctica. Realmente ha sido sumamente explícito, claro con los chicos. Y esté usted seguro que ha sembrado ese bichito de la curiosidad y de querer aprender más, ¿no? Muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Espero que ayuden a sus compañeros. Y esa pregunta de cómo hacer para que ustedes y los compañeros ayuden a la pandemia, conversen entre ustedes. Busquen cuál es la mejor manera de convencer a un alumno de quinto de media a que se porte bien. Convénzalos, ¿ya? A ver si busquen ideas. Estoy seguro que van a tener buenas ideas. Como grupo nos vemos en la obligación de crear conciencia y también de tener un efecto multiplicador en la sociedad. Tengo los mejores comentarios de usted, pues mi papá tiene el agrado de conocerlo a usted. Es Arturo Valdivia. ¿Arturo Valdivia Ramos? Sí, Arturo Valdivia Ramos es mi papi.
Y es mi compañero de toda la vida, mándale un abrazo. Mi compañero de 10 años en el colegio y seguimos teniendo el cariño y el afecto y la amistad de cuando teníamos 5 años. Así que mándale un abrazo y me da mucho gusto. Qué bueno. Agradecerle nuevamente por su valioso tiempo y los consejos que nos ha dado. Muchísimas gracias. Qué ocurrencia. Miren, un libro